Hola, hoy vamos a poner la lupa sobre Nvidia, ¿eh? Una compañía que, bueno, está en boca de todos, ¿no? Y con muchísima razón. Totalmente. Es que hablamos de la primera empresa pública que llega a valer 4 billones, o sea, trillions en inglés, de dólares. 4 billones. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Sí, es monumental. Y fíjate, para tener una idea, su peso en el índice SP500 ya es del 7,5%. ¿7,5%? Sí, más el doble de lo que era a finales de 2024. O sea, su influencia es tal que sus reportes financieros marcan el paso de los mercados globales. Justamente. Por eso hoy vamos a desmenuzar un poco esos resultados espectaculares del último trimestre. Ujú. Pero no solo los números. Queremos ver qué se espera de ellos, ¿eh? Y sobre todo, ese tema tan complejo con China, la geopolítica. Exacto. Que es como la gran pregunta, pero también una oportunidad gigante, ¿no? Sí, sí, los vamos a basar en sus últimos informes, las proyecciones. La idea es entender bien este éxito, que va muy de la mano con la inteligencia artificial, claro. Claro, es el motor. Y ver cómo esa tensión con China y las políticas de Estados Unidos, bueno, pues, ¿cómo podrían cambiarles el camino? Perfecto. Pues arranquemos con lo más fresco, los números financieros, que son, francamente, Impresionantes. sí, para quedarse boquiabierto, superaron las expectativas, ¿eh? Y eso que no pudieron vender los chips H20 a China en este periodo. Es que las cifras son impactantes. Ingresos récord, 46.700 millones de dólares. 46.700. Un 56% más que el año pasado. Y el beneficio neto, ojo, se disparó un 59%, llegó a 26.420 millones. O sea, un crecimiento Explosivo. explosivo. Y un dato clave siempre en estas tecnológicas son los márgenes. ¿Cómo anduvieron por ahí? Muy bien, muy sólido. Se mantuvieron en torno al 72,5%. Los márgenes brutos. Estos bajo métricas no GAAP, que ajustan algunas cosas pero dan una idea de la rentabilidad operativa pura. 72,5%. Eso habla de una eficiencia y un poder para poner precios. Tremendo. Sí, sí. Entendido. Y además de ganar mucho, también mostraron confianza devolviendo plata a los accionistas, ¿no? Cierto. En el primer semestre fiscal devolvieron 24.300 millones entre dividendos y recompra de acciones. 24.300 millones. Y además, como para decir confiamos en el futuro, el Consejo autorizó recomprar acciones por otros 60.000 millones de dólares. 60.000 millones más. Vaya señal al mercado. Ahora, ¿de dónde viene toda esta fuerza? ¿Qué parte del negocio tira tanto? Pues sin ninguna duda la división de centros de datos. Es el corazón ahora mismo. La IA, claro. Exacto. Todo lo que es computación para inteligencia artificial. Esa área creció un 17% en el trimestre. Llegó a 41.000 millones de dólares. 41.000 millones solo de centros de datos. Sí. Y ahí es donde entra Blackwell, su nueva plataforma de chips. Ya está empezando a sumar fuerte. Blackwell, la nueva generación que todos esperaban. Ya se nota entonces. Y con estos numerazos, ¿qué esperan para el próximo trimestre? ¿Qué dicen las proyecciones? Bueno, aquí se pone interesante la cosa. Porque, a pesar de toda la incertidumbre con China, la previsión para el tercer trimestre es bastante optimista. ¿Sí? ¿De cuánto hablamos? Esperan ingresos de unos 54.000 millones de dólares. 54.000. O sea, otro salto importante desde los 46.700 de ahora. Pero, ¿esa cifra incluye algo de China? Ese es el punto clave. No. Esos 54.000 millones no incluyen ninguna venta posible del H20 a China. Ah, mira. La directora financiera, Colette Kress, fue muy clara. Dijo que enfrentan incertidumbre regulatoria con las licencias de exportación para ese chip en China. O sea que la guía oficial es prudente en ese aspecto. ¿Pero dieron alguna idea de cuánto podría ser si la cosa cambiara? Sí, sí lo hizo. Kress mencionó que si la geopolítica mejora y les dan las licencias, Ajá. las ventas del H2 a China podrían sumar entre 2.000 y 5.000 millones de dólares más, solo en el tercer trimestre. ¡Wow! ¿Entre 2.000 y 5.000 millones adicionales? Exacto, es un potencial muy significativo que ahora mismo, por prudencia, pues está fuera de las cuentas oficiales. Eso sí que cambia la perspectiva.
Leí un análisis de KBL que decía algo como, imaginen qué pasaría con las acciones si el negocio en China se recupera, aunque sea a medias. Claro, Ya están batiendo récords sin eso. Es como correr con un ancla y aún así ir primero. es una buena analogía, sí. Muestra la fuerza del negocio fuera de China y todo lo que está ahí, digamos, esperando a que se aclare el panorama político y regulatorio. La demanda base es enorme. Bien, pues metamos el dedo en esa llaga. Parece ser el nudo gordiano aquí. ¿Cómo ha sido esta historia para Nvidia y sus chips? Ha sido una montaña rusa total. Primero, la administración Trump bloqueó las exportaciones del H20. Que era el chip que habían hecho justo para cumplir las restricciones anteriores, ¿no? Para poder seguir vendiendo en China. Exacto, una versión adaptada. Pero luego, de repente, surgió la idea de permitirlo otra vez. Sí, eso fue sorprendente. Pero con una condición muy rara, una comisión del 15% sobre esas ventas para el gobierno de Estados Unidos. Un impuesto directo a Nvidia por vender ahí. Algo así. Y Nvidia, lógicamente, puso el grito en el cielo. Dijeron que eso subiría costos, podría traer líos legales y sobre todo les quitaría competitividad frente a otros, quizá chinos. Claro, les haría menos atractivos. Qué complicado desde Washington. ¿Y desde China qué dijeron? Pues Pekín oficialmente ha desaconsejado la compra de los H20. Dicen que por temas de seguridad nacional. O sea, doble presión. Regulaciones de un lado, desconfianza del otro. Exactamente. Están un poco atrapados en medio. ¿Y ante esto qué hace Nvidia? ¿Tiran la toalla con China? No, no parece. El CEO, Jensen Huang, dijo que están explorando activamente ofrecer chips Blackwell modificados para China. La nueva generación, Blackwell pero adaptada. Eso parece. Lo llamó una posibilidad real. O sea, buscan cómo adaptarse a las reglas, pero sin perder del todo ese mercado tan grande. Es mostrar cintura, sí. Pero la incertidumbre sigue ahí, ¿no? Colette Kress dijo que sí han dado algunas licencias a algunos clientes chinos. Sí, pero pocas y con cuentagotas, parece. Y reiteró lo de la incertidumbre regulatoria. Por eso no lo meten en las previsiones oficiales. Son cautelosos. Tiene sentido financiero, claro. No puedes basar tus números en decisiones políticas tan cambiantes. Exacto. Pero fíjate que, a pesar de esa cautela, la visión del CEO a largo plazo es, bueno, es interesante. Sí, leí algo de eso. Juan cree que la tecnología de Nvidia en particular debería ser como la base para la tecnología mundial. Ujú. Y dijo explícitamente, eso incluye a China. O sea, una visión muy global para su tecnología. Es una apuesta fuerte por ese rol global. Y esa tensión entre la ambición y las barreras geopolíticas la resumió muy bien un analista, Michael Ashley Schulman. ¿Qué dijo? Dijo, el mayor cuello de botella de Nvidia no es el silicio, sino la diplomacia. Qué buena frase. Silicio contra diplomacia. Captura perfectamente el dilema. Y otro analista, Ben Bajarin, decía que cualquier venta en China sería positiva para las perspectivas actuales. O sea, el potencial está ahí, frenado por la política. Queda clarísimo. El potencial técnico existe, la demanda también, pero la política frena. Y bueno, no podemos olvidarnos del motor principal que impulsa a Nvidia más allá de China, su rol central en la revolución de la IA. Absolutamente. Ese es el corazón del asunto. Como dijo Wang, la carrera de la IA está en marcha y Blackwell es la plataforma central. Y la demanda es, ¿cómo describirla? Descomunal, simplemente descomunal. Hay estimaciones por ahí que dicen que están distribuyendo unos 72,000 chips Blackwell Ultra a la semana. 72,000 por semana. Y si cada uno cuesta unos $30,000, como se estima, Haz la cuenta, sí. Son miles de millones de dólares semanales solo con ese chip. La escala es difícil de imaginar. es mareante. Y según la visión de la compañía, esto es solo el comienzo. Jensen Huang calcula que toda la infraestructura necesaria para la IA podría ser un mercado de 3 a 4 billones de dólares para finales de la década. Billones con B. Millones de millones. ¡Qué barbaridad! Y volviendo a China, incluso con las trabas, ¿se sabe cuánto podría valer ese mercado de IA allí? Sí, a pesar de todo, se estima que solo el mercado de hardware para IA en China podría ser de $50,000 millones este año. 50,000 millones. Y con un crecimiento anual esperado de casi el 50%.
Sigue siendo un pastel demasiado grande como para ignorarlo, claro. Y esta demanda no es solo una idea de Nvidia. Vemos a los gigantes tech invirtiendo a lo loco, ¿no? Totalmente. Las grandes nubes, que son sus clientes principales, están metiendo muchísimo dinero. Se habla de que Meta planea invertir más de 7.000 millones y Google más de 10.000 millones en centros de datos solo en 2025. 10.000 millones Google. Y gran parte de eso va para capacidades de IA que necesitan los chips de Nvidia. Son apuestas estratégicas enormes. En los informes también leí un concepto que me llamó la atención. IA soberana. ¿Puedes explicar un poco qué es eso y por qué le importa a Nvidia? Claro, la IA soberana es esta tendencia cada vez más fuerte de países que quieren desarrollar sus propias capacidades de inteligencia artificial a nivel nacional. Como no depender de otros. Exacto. Construir su propia infraestructura de supercomputación dentro de sus fronteras. Por seguridad, por control de datos, por competitividad propia. Ya no quieren depender solo de la infraestructura que está en otros países, principalmente Estados Unidos. Entiendo. Una especie de independencia tecnológica en IA. Y eso es bueno para Nvidia. Pues Nvidia lo ve como una nueva fuente de demanda muy importante. Calculan que estos proyectos de IA soberana en distintos países podrían darles unos 20.000 millones de dólares en ingresos solo este año. 20.000 millones solo de esa tendencia. Sí. Y en general, se espera que toda esta ola de inversión en IA, soberana, empresarial, nube, mueva unos 600.000 millones de dólares en infraestructura en 2025. Nvidia está, digamos, perfectamente ubicada para llevarse una buena tajada de eso. 600.000 millones. Se ve cómo se diversifica la demanda. Ahora, con todo este panorama, números espectaculares, liderazgo tecnológico claro, proyecciones optimistas. Uno esperaría fuegos artificiales en la bolsa tras el informe. Pero no. Las acciones cayeron un poquito, un 3,2%. ¿Cómo se come eso? Sí, fue una reacción tibia, digamos. Quizás hasta decepcionante para algunos. Un analista, Jake Behan, lo dijo de forma muy gráfica. La reacción más pequeña a un informe de ganancias en la encarnación de IA de Nvidia. No es un fracaso, pero tampoco una explosión. Ni fu ni fa, casi. ¿Por qué? ¿Expectativas por las nubes, tal vez? Esa es una buena hipótesis. Nvidia ha acostumbrado tanto al mercado a pulverizar las expectativas que quizás esta vez, aunque las superaron, no fue por ese margen explosivo que ya se daba por hecho. Podría ser. Otra opción es que la sombra de China, la incertidumbre regulatoria, aunque los números globales fueran buenos, pues, pesara en el ánimo inversor a corto plazo. Un recordatorio del riesgo geopolítico. Una mezcla, quizás. Un cable a tierra recordando que ni siquiera Nvidia tiene el crecimiento estratosférico asegurado para siempre, y que hay riesgos fuera de su control. Exacto. Pero ojo, hay que separar esa reacción inmediata del mercado, que a veces es muy nerviosa, del sentimiento de los analistas a largo plazo. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí la perspectiva sigue siendo abrumadoramente positiva. Vimos como casas grandes como JP Morgan subieron fuerte su precio objetivo, a $215. Truist incluso a 228. ¿Y las recomendaciones generales? Pues mira, había 72 recomendaciones de comprar o similar frente a solo una de vender. 72-1. Eso te dice que la mayoría de los inversores institucionales creen en la historia a largo plazo. Ven la caída más como un bache o una oportunidad que como un problema de fondo. Wall Street sigue apostando fuerte por Nvidia. Sí. Vale. Entonces, si intentamos resumir todo esto, ¿cuáles serían las claves del momento Nvidia? Yo diría que es una dualidad muy interesante. Por un lado, tienes una empresa con una fortaleza financiera brutal, que está montada en la ola de la IA, probablemente la revolución tecnológica más grande que estamos viviendo. Líder indiscutible ahí. Sus productos, como Blackwell, son la base de esa revolución, una posición envidiable. Pero, por el otro lado, el pero es que su crecimiento futuro, sobre todo a corto y medio plazo, está muy atado a la geopolítica, a esa relación tan tensa entre Estados Unidos y China. El mercado chino. Riesgo y oportunidad gigantesca a la vez. Exactamente. Si las cosas se ponen peor, es un riesgo. Si encuentran cómo navegarlo, es una oportunidad enorme. Su habilidad para moverse en esas aguas turbulentas va a ser clave.
Es esa tensión constante, tecnología punta contra diplomacia global. La frase esa, silicio contra diplomacia, lo clava. Lo clava, sí. La innovación pura chocando con las fricciones del mundo real. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta abierta, ¿no? A ver. Si tomamos en serio lo que dice el CEO, Jensen Huang, de que la tecnología de EU, la de NVIDIA, debe ser base para las industrias globales, incluyendo China. ¿Qué pregunta plantea eso ahora mismo? Pues plantea cómo NVIDIA y en realidad toda la industria tecnológica de punta puede encontrar un equilibrio que sea sostenible. ¿Equilibrio entre qué exactamente? Entre, por un lado, buscar oportunidades de negocio enormes y ser competitivos globalmente, lo que muchas veces implica estar en China, y por otro lado, atender las preocupaciones de seguridad nacional de los gobiernos, que son legítimas también. Y súmale lo de la IA soberana. Exacto. Y además, navegar ese auge de la IA soberana, donde los países, China incluida, quieren desarrollar lo suyo, a veces compitiendo directamente. Es un encaje de bolillos increíblemente complejo. Muy, muy delicado. No hay respuestas fáciles. Pero ¿cómo se resuelva ese triángulo? Comercio global, seguridad nacional, aspiraciones tecnológicas soberanas, va a definir no solo el futuro de NVIDIA, sino probablemente cómo se configura la tecnología global en los próximos años. Un tema para seguir muy, muy de cerca. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.